Está interesante porque esto del inconsciente y del estado de conciencia moran en una sola persona. Es increíble que existe lo inmanifiesto y también lo manifiesto dentro del ser humano. El objetor o la objeción puede darse del siguiente modo: si lo inmanifiesto es aquello que no se ve, es aquello que no se percibe, es aquello que no se puede tocar, ¿de qué modo esto influye en mi vida, sabiendo además que esto que estoy viviendo es parte inherente de aquello? Es que como el ser humano es un todo, las implicancias de lo inmanifiesto son posibles dentro de la manifestación relativa. Aquello que no se ve, en este caso el estado de inconsciencia, en un caso más profundo, el alma inmortal, mueven nuestra vida, aunque no estemos nosotros conscientes de ello, porque son inmanifiestos. Pero eso no significa que esta inmanifestación, por falta de los recursos de los sentidos, que no podemos lograr percibir eso, porque no se ve, porque no se escucha y porque no se puede tocar, no significa que esto no se manifieste en nuestro estado relativo. Es como el sueño onírico. El sueño onírico es una manifestación inconsciente de lo que vivimos en nuestro estado presente, un poco surrealista, si se quiere, pero son efectos de nuestra vida consciente, muchas veces del pasado y otras del futuro. Entonces, más allá de este estado inmanifiesto, que podemos llamar en principio Brahman, luego Purusha, como un vidente que observa silencioso, y por último como el estado inconsciente, todo lleva a el todo que es el ser humano. Y este inconsciente tarde o temprano se manifiesta en los recursos de poder hablar, de poder ver, de poder oír, etcétera, etcétera, a través de lo que en yoga se llama prakriti, que es la función formal del universo. Entonces, lo inmanifiesto está directamente ligado a lo que se debe manifestar. Y lo que se debe manifestar a través de este estado inmanifiesto o inconsciente es el aspecto de la evolución del ser humano. El ser humano está evolucionando y esta forma o este elemento inconsciente, porque no se manifiesta como los indriyanis o órganos de los sentidos quieren, aparecen irrevocablemente en nuestro estado de conciencia, no sabiendo que es inconsciente, porque como es inmanifiesto, lo que sucede, sucede sin que yo piense, esto es inconsciente, esto es inmanifiesto, sucede. Es lo mismo que muchas veces, bueno, no muchas veces, algunas veces, he dicho que uno se puede admirar cómo al niño se le van alargando los brazos y los dedos de las manos. Solo vive, y en el estado inmanifiesto todo lo demás va progresando en él. Entonces, si bien el estado inmanifiesto es natural en la persona, uno vive el estado manifestado como natural, porque es un reflejo de lo que está adentro y hoy no puede ver, y hoy no puede percibir. También se dice que el yogi que hace contacto con lo inmanifestado es el vidente perfecto, porque tiene contacto con todo lo que es en uno, en los demás y en el universo entero. Entonces esta objeción carece de sentido porque lo inmanifiesto
es en principio, pero lo manifestado es parte de ese universo inmanifestado. Entonces, todo lo que nosotros vemos, observamos, actuamos a través del karma como forma activa y a través del conocimiento como una forma operativa, es producto de nuestro estado inconsciente y de lo inmanifiesto o Brahman. Así que este objetor puede meditar en lo inmanifestado como nada y seguramente va a obtener el resultado de lo manifestado. Porque luego que el arroz está cocido, no lo dejo en la olla, me lo puedo comer, lo puedo degustar. Tú has hecho un distingo, has hablado como el inconsciente como aquello no manifestado, como Brahman, que va moldeando mi evolución. Pero normalmente cuando hablamos de inconsciente, hay que ver si en el yoga se hace un distingo entre inconsciente, subconsciente y conciencia. Porque las huellas de la crianza, suponte, los aprendizajes, los temores, las proyecciones, lo que es denso y lo que es sutil, en la mente parecería que estuviese todo en el mismo lugar mezclado, que era un poco también lo que tú decías. Es maravilloso ver cómo todo convive en un solo ser humano. Por eso quiero saber si desde el yoga o desde tu conocimiento hay un distingo entre estos niveles de conciencia, subconsciente e inconsciente. Sí, cada cosa que mencionaste está dentro del ser humano y no hay mezcla entre ellos. En cada compartimiento sí hay mezcla, pero no hay mezcla entre los compartimientos. Quiere decir que mi conciencia, aquí y ahora, que es en el único lugar donde puedo tener la conciencia, no debería o no puede ser contaminado por mi subconsciente y a lo sumo puede ser inspirado por mi inconsciente. Esto que se dijo está muy bien. Uno ya evolutivamente lleva en el inconsciente la mezcla. Eso está bien. Evolutivamente lleva en el estado de conciencia mucha mezcla. Y en el subconsciente la mezcla son las emociones. O sea que existe el inconsciente, el estado subconsciente y el estado de conciencia. No están separados al mismo tiempo, porque tanto uno como el otro, o como el otro, se nutren. No se mezclan, se nutren. Es necesario que el estado de inconsciencia le nutra a la conciencia un conocimiento para observar dónde está situado evolutivamente. Y en el momento en que evolutivamente me doy cuenta, el subconsciente se purifica de algunas emociones. Es una interconexión, pero no hay mezcla entre lo uno y lo otro. El inconsciente aporta en el momento adecuado al estado de conciencia y el estado de conciencia se libera de alguna obstrucción para que los elementos del samskara, que son las emociones que rodean el subconsciente o manas en yoga, pueda empezar a liberarse. Si lo pudiese poner como si fuese una casa, la conciencia es donde estoy ahora yo aquí en esta casa. El subconsciente es el sistema de cloaca, de gas, de agua, el aire de la casa, el jardín que no veo, todo aquello donde no necesariamente estoy con mi conciencia aquí ahora, pero es mi casa. Sí. Y el inconsciente sería el arquitecto que puso esta casa y la diseñó y tiene la impronta del arquitecto que quiere para mí que viva determinada vida en esta casa por este tiempo. ¿Algo así? La cloaca, los tubos de gas, los tubos de agua sería el estado inconsciente. ¿No es el subconsciente? No, porque en el estado subconsciente mora el conocimiento divino, que se ve manchado por las emociones o los samskaras del estado de conciencia, influidos muchas veces por el estado inconsciente. O sea, muchas veces estoy acostumbrado a tomar agua de la canilla o de la llave, pero un día la cañería está obstruida
y comienza a salir color café esa agua. Entonces de repente vengo tomando el agua muy tranquilamente porque sé que es limpia, pero de la noche a la mañana comienza a volverse turbia. Esto es por la influencia del estado inconsciente, que en el estado de conciencia debe observarse para poder limpiarlo, purificarlo y mejorarlo. Entonces ahora te das cuenta de que el agua está turbia y vas a tratar de limpiar las cañerías que proveen el agua para tu casa. ¿Dónde están las emociones? ¿En el subconsciente o en el inconsciente? En el estado de subconsciencia, De subconsciencia. donde conocimiento divino. ¿Y Brahman dónde está? Brahman es manas, el conocimiento divino. ¿Y en cuál de los dos niveles está, subconsciente o inconsciente? Subconsciente. Formalmente, Brahman mora en el conocimiento divino, porque es la morada de lo divino. Pero como Brahman es omnipresente, también mora en todas las cosas. Está en los tres niveles, Brahman. Claro, es una tontería, ¿viste? Que muchas veces te dice, yo no soy el cuerpo. Sí. Sí, es una tontería más grande que una casa. Y ahí viene la gran confusión de las personas que después se retiran a una mezquita o a una cueva, que no quieren tomar conciencia con sus cuerpos. El cuerpo humano también es Brahman, porque es omnipresente, y Brahman mora en todas las cosas. Solo que Brahman libera el conocimiento divino en manas, el estado subconsciente. Cuando soñamos en el estado onírico, no hay conciencia. ¿Qué se está desenvolviendo en ese momento? ¿El subconsciente, el inconsciente, ambos? Ambos. Muchas veces tenemos sueños místicos, sueños con la divinidad, y otras veces tenemos sueños psicológicos. Ambas cosas radican en el sueño onírico. Alguna vez en un libro que me diste para analizar hace muchos años, hablaba de que cuando se formaba un ser humano, se requería algo así como un ajustador de la conciencia. Le habían puesto ese nombre pomposo a una especie de arquitecto, por decirlo así, que tenía que hacer que convivan estas tres cosas en un ser humano que nacía. O sea, esto que alguna vez hablábamos de Jesús. De golpe Jesús tiene que tomar conciencia de que es el portador del Cristo y hay gente que lo tiene que ayudar a tomar esa conciencia. ¿Existe un proceso de ajuste de conciencia? ¿Qué está en nuestra potestad y qué no en este proceso de volvernos conscientes? Es un proceso natural, el del inconsciente, subconsciente y el estado de conciencia. El estado inconsciente generalmente provee de los elementos psicológicos para que podamos depurarnos. Y esta pantalla llamada conciencia tiene la habilidad de pensar y darle fuerza a lo que luego se llamará pensamiento. Y a través de este pensamiento puede discernir, porque no es un solo pensamiento, son muchos pensamientos. Si hubiera un solo pensamiento, no habría posibilidad de discernir. Pero como hay muchos pensamientos en el reservorio de nuestra conciencia, llamada mente, puede discernir y tomar conciencia de uno y del otro. De la habilidad que conlleva la acción de ese pensamiento, del efecto que conlleva la acción de ese pensamiento, como así de otros pensamientos. Entonces el inconsciente, de un modo natural y en el momento preciso, puede evolucionar hacia la conciencia y otorgarle los elementos para la reflexión y la autoindagación. Si estos britis, oleadas de pensamiento, los britis moran en el estado de conciencia. Si estos britis o las oleadas de pensamiento son negativas, esta información inconsciente se proyectará hacia el futuro y se hará cada vez más grande. Si estos reflejos del inconsciente son para motivar a la persona hacia la verdad, se proyectarán hacia el futuro de un modo progresivo y se perfeccionará la persona tomando mucho más conciencia de su verdadero ser. Dijiste que los britis moran en la conciencia.
Por supuesto, la que piensa es la conciencia, la mente no piensa. Señores, los que van a escuchar esto, la mente no piensa. La que hace que el movimiento del pensamiento suceda es la conciencia. Y otra cosa importante, ya que estamos aquí, y hablando de la mente, que Dios no mora en la mente, mora en el corazón. Si se quedan en la cabeza, si se quedan abstraídos en esta forma llamada intelectualidad, que es muy atrayente porque llena bibliotecas enteras de mucha información, de saber absolutamente todo lo que se tiene que saber sobre este mundo de nombre y forma, pero vacío por dentro. Que los que tienen una tendencia a pensar demasiado entiendan que Dios mora indefectiblemente en vuestros corazones, ¿no? Y que dar rienda suelta a nuestra imaginación, porque cuando no sabemos qué pasa, la mente comienza a imaginar. Y cuando imaginemos cosas y tampoco damos en lo que queremos o no obtenemos respuesta, además de la imaginación, viene la fantasía. Y cuando viene la fantasía, uno se autodestruye a sí mismo porque cree cosas que no son. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas, que la conciencia es la que moviliza al pensamiento con su fuerza y la hace pensar. Pero la mente en sí mismo es el recibidor de la conciencia. La mente no piensa, es un cuenco y no piensa. Así que hay que fijarse bien eso. Entonces, cuando estamos hablando de todas estas cosas, estos dos principios deben tomarse en cuenta. Que la mente no piensa y que Dios mora en el corazón. ¿La conciencia es el representante de Dios en nosotros? Uno puede decir que sí, y otros pueden decir, pero cuando nos vayamos de este mundo ya no va a haber más conciencia de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que representa al ser humano como una entidad que evoluciona? Si la conciencia, cuando se retire de este mundo, ya no existirá para nosotros como conciencia. ¿Cómo sabemos que no existirá como conciencia? ¿Qué prueba hay para un ser común de que partida el alma una conciencia no sigue? No, que nos volveremos inmanifiestos, y como nos volveremos inmanifiestos, ya no podemos saber quiénes somos en verdad, porque ya no hay cuerpo que diga yo soy tal cosa, no hay conciencia que manifieste este pensamiento es erróneo o este pensamiento es válido, no hay oleadas de pensamiento. Es maravilloso eso, porque es exactamente lo mismo que cuando nos vamos a dormir, solo que como hay una traza de conciencia, porque todavía están funcionando estos tres elementos, el estado inconsciente, el estado subconsciente y el estado de conciencia, en el momento preciso, cuando despertamos de nuestro sueño, podemos recordar. Estado inconsciente, fluyó este sueño en mi estado onírico. O pudo darme cuenta de, a través de este estado onírico, de esta emoción, y ahora con esta conciencia de esta emoción puedo ponerme a trabajar para que este samskara o esta tendencia pueda influir positivamente en manas, que es el florecimiento del conocimiento. Entonces, ahí digo que sí, todavía uno puede utilizar estos tres elementos con firmeza. Pero cuando el alma se va del cuerpo, seguramente utiliza otros elementos, que no son ni el inconsciente, ni el consciente, ni el subconsciente. Seguramente usa tres elementos o más, tal vez no estos. O tal vez podemos objetivar que los usa, pero de un modo más sutil. Es bueno poner en la balanza todo esto, para que podamos reflexionar, no llegar a grandes conclusiones, sino que hoy tenemos estos tres eslabones que no se entremezclan, sino que aportan. Pero en el momento de la disolución, ya no estoy pensando en el inconsciente, en mi sueño onírico, en mi estado de conciencia. El yo se diluyó, se volvió sutil. Seguramente esta alma inmortal utilizará para su evolución
otros elementos que son más sutiles. Pero seguramente que para saberlos tendremos que limpiar mucho y purificar mucho estos estados inconscientes, subconscientes y conscientes. Esta yoitud, entonces, tiene asidero, o decimos que puede sostenerse por estos tres estados, por este cuerpo físico, porque si no, no tendrían transporte, y de ahí que también es una tontería decir yo no soy mi cuerpo. Sí, es una tontería. Brahman dice yo soy Brahman, y es el todo Brahman. Entonces el hombre, o el ser humano, cuando habla de una cosa, pero omite la otra, se está olvidando del todo. Como Brahman está en todo, uno tiene que aportar conocimiento o tomar conocimiento de ese todo. Entonces, si uno utiliza solo la mente, pero se olvida del corazón, está omitiendo el todo. Si uno se dedica a sentir, pero omite el pensamiento, que puede llevar a una conclusión buena para profundizar el sentimiento, también se está olvidando del todo. Este yo como tal, como manifestación, podemos compararlo a una gota del agua que durante un tiempo vemos separada del océano con forma, aunque tenga la esencia del agua, y que cuando vuelve al agua se disuelve totalmente, dejando de ser una gota. ¿Esa yoitud es así de pasajera? Si uno tiene el conocimiento estable de la verdad de Brahman, de la verdad de Dios, cuando ve una gota ya sabe que es el océano. Y aquel que tiene un precario conocimiento de la verdad, separa la gota del océano. Así que no hay necesidad de ir al océano cuando puedes ver la gota delante de tus ojos. Ese es el conocimiento verdadero. Del mismo modo, en este conocimiento verdadero, puedo ver en una persona a Dios como si fuera el océano infinito y no sentir algo hacia una persona y algo hacia otra persona distinto. Cuando no sucede esto, que es el estado de conocimiento precario, es que hacemos el distingo entre un ladrón y un santo, por ejemplo. Sí, se hace el distingo, pero si tú sabes que esa persona es Dios, el océano de misericordia y amor en él, puedes de todas maneras al mismo tiempo darte cuenta en qué evolución está. Porque en verdad el que piensa que Dios mora en esa persona, aludiendo que tiene el conocimiento verdadero, es uno, no la otra persona. La otra persona puede insultarte, puede matarte, puede desilusionarte, puede confundirte. Eso es lo que va a intentar. Pero tú sabes que es una gota del océano de Brahman, más allá de que veas que también le falta su evolución, o que todavía no ha llegado a un entendimiento verdadero y que su mente está estable de un modo permanente. Mientras uno tiene los sentidos, puede hacer una evaluación sin juzgar. La evaluación está, si una persona roba, diré, está robando esa persona. Pero antes sabes siempre que el Espíritu de Dios mora en él. Entonces no te vas a sobrepasar hacia él. No vas a lastimarlo. Solo vas a saber que en su evolución roba.